Embarazada, llamó a una amiga para pedirle ayuda, pero marcó el número equivocado y el mensaje llegó a su jefe. Ese error cambiaría su destino para siempre. El aire acondicionado del baño zumbaba suavemente mientras Elena Morales sostenía la prueba de embarazo con manos temblorosas. Las dos líneas rosadas la miraban como una sentencia definitiva, clara e innegable. Eran las 7:30 de la mañana de un martes lluvioso en Ciudad de México, y su mundo acababa de cambiar para siempre. Se sentó en el borde de la tina, sintiendo cómo las piernas le flaqueaban. El pequeño departamento de la colonia Roma Norte que compartía con su compañera de cuarto parecía de repente claustrofóbico. A través de la ventana del baño podía escuchar el ruido constante del tráfico matutino, los claxones impacientes y el murmullo de la ciudad despertando, pero todo le sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. «No puede ser», murmuró para sí misma, aunque sabía que había estado evitando esta posibilidad durante semanas. Los mareos matutinos que había atribuido al estrés del trabajo, el retraso en su periodo que había justificado con los cambios en su rutina, la sensibilidad extraña que había sentido en los pechos. Todo tenía sentido ahora. Volvió a mirar la prueba. Las líneas seguían ahí, tan reales como las gotas de lluvia que golpeaban contra la ventana. A los 28 años, Elena había imaginado este momento de manera muy diferente. En sus sueños, estaría casada, en una casa propia, con estabilidad económica y un compañero que la amara incondicionalmente. La realidad era que trabajaba como asistente administrativa en una empresa de marketing, vivía de quincena en quincena, y su novio, David, había estado actuando extraño las últimas 3 semanas. El teléfono vibró en el tocador. Un mensaje de David. «Oye, no voy a poder verte esta semana. Tengo mucho trabajo, hablamos después». Elena sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Era el mismo tipo de mensaje escueto que había estado recibiendo últimamente. Nada de «mi amor», nada de emojis de corazones, nada de las palabras dulces que solía enviarle. Solo distancia, frialdad y excusas. Se levantó y se miró en el espejo del baño. Su rostro se veía pálido y sus ojos castaños reflejaban una mezcla de miedo y confusión. Su cabello largo y negro necesitaba un retoque, y las ojeras evidenciaban las noches de poco sueño que había tenido últimamente. Tenía que tomar una decisión, pero primero necesitaba hablar con alguien. Su familia vivía en Guadalajara, y aunque mantenían contacto regular, Elena sabía que contarles esto por teléfono no sería lo ideal. Su madre, doña Patricia, era una mujer tradicional que esperaba que sus hijos siguieran un camino convencional. Matrimonio, luego hijos, y preferiblemente con un hombre de buena familia. Su hermana mayor, Sofía, estaba tan ocupada con sus propios 3 hijos que apenas tenía tiempo para conversaciones profundas. Pero tenía a Carmen. Carmen Vázquez había sido su mejor amiga desde la universidad. Trabajaba como enfermera en un hospital privado de la zona sur de la ciudad y siempre había sido la voz de la razón en la vida de Elena. Si alguien podía ayudarla a procesar esta noticia y pensar con claridad, era ella. Elena tomó su teléfono y marcó el número de Carmen mientras se dirigía a su habitación para vestirse para el trabajo. Tenía que estar en la oficina en 1 hora, y aunque su mundo se hubiera puesto de cabeza, las responsabilidades no desaparecían. El teléfono sonó varios tonos antes de ir al buzón de voz. La voz grabada de Carmen le indicó que dejara un mensaje después del tono. «Carmen, soy yo», comenzó Elena, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. «Necesito hablar contigo urgentemente. Pasó algo grande. Estoy embarazada, Carmen. No sé qué hacer. David está actuando muy raro y yo tengo miedo. Llámame, por favor. Te necesito». Colgó el teléfono y lo dejó sobre la cama, mientras buscaba algo apropiado que ponerse. La blusa azul marino que había planchado el domingo anterior y los pantalones grises que la hacían sentir profesional. Tenía que mantener las apariencias, al menos por ahora. Mientras se vestía, Elena no pudo evitar pensar en lo irónico de la situación. Trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos de Creativos Asociados, una empresa de marketing donde constantemente manejaba temas relacionados con permisos de maternidad, prestaciones familiares y políticas de embarazo.
Conocía de memoria todos los derechos que tenían las mujeres trabajadoras, pero nunca había imaginado que los necesitaría para sí misma. Su jefe, Roberto Hernández, era un hombre serio y profesional que dirigía el departamento con mano firme pero justa. Elena había trabajado para él durante 2 años y había desarrollado un gran respeto por su ética laboral, aunque siempre había mantenido una relación estrictamente profesional con él. Roberto era el tipo de hombre que llegaba temprano, se iba tarde y rara vez hablaba de su vida personal en la oficina. Elena terminó de arreglarse y tomó su bolsa. Tendría que enfrentar el día como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro se sintiera como si estuviera en medio de un huracán. Mientras salía de su departamento hacia el metro, no tenía idea de que el mensaje que acababa de dejar cambiaría no solo su vida, sino también la de la persona que nunca había esperado que la escuchara. Roberto Hernández terminó de revisar los reportes mensuales a las 6:45 de la mañana en su oficina del piso 12 del edificio corporativo en Polanco. Era su rutina habitual, llegar antes que todos, revisar los pendientes del día anterior y preparar la agenda para su equipo. El café negro que había comprado en la cafetería de abajo se enfriaba lentamente mientras él se concentraba en los números de productividad del trimestre. A los 45 años, Roberto había desarrollado una disciplina férrea que lo ayudaba a mantener el control sobre su vida profesional, especialmente ahora que su vida personal se había vuelto un caos. El proceso de divorcio con Patricia, una Patricia diferente a la madre de Elena, aunque él no lo sabía, estaba siendo más complicado y doloroso de lo que había imaginado. Después de 15 años de matrimonio, las diferencias irreconciliables habían terminado por separarlos definitivamente. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de voz. Roberto frunció el ceño. Era temprano para recibir llamadas laborales, y los mensajes personales últimamente solo traían malas noticias relacionadas con el divorcio o reclamos de su exesposa. Presionó el botón de reproducción sin prestar mucha atención inicial, esperando escuchar la voz de su abogado o tal vez de algún cliente que tenía números telefónicos de diferentes países. «Carmen, soy yo», comenzó una voz femenina que le resultaba vagamente familiar. Roberto levantó la vista de los papeles y prestó más atención. «Necesito hablar contigo urgentemente. Pasó algo grande». La voz se quebró ligeramente y Roberto se dio cuenta de que la persona del otro lado estaba conteniendo las lágrimas. Un instinto protector que no sabía que tenía se activó en él. «Estoy embarazada, Carmen. No sé qué hacer. David está actuando muy raro y yo tengo miedo. Llámame, por favor. Te necesito». El mensaje terminó, y Roberto se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Lentamente la voz empezó a sonar más familiar. Elena Morales, su asistente administrativa, la joven eficiente y callada que siempre tenía sus reportes listos a tiempo y que manejaba los asuntos del departamento con una discreción admirable. Revisó el número entrante. Efectivamente, era el número de Elena, pero el mensaje claramente estaba dirigido a alguien llamada Carmen. Un error. Había marcado mal, y él había recibido lo que obviamente era una llamada muy personal y privada. Roberto se recostó en su silla de cuero negro y miró hacia la ventana. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris y amenazante. Podía ver el tráfico de la mañana comenzando a intensificarse en Avenida Mariano Escobedo y las primeras luces de los edificios corporativos empezando a encenderse. Tenía varias opciones. Podía borrar el mensaje y fingir que nunca lo había escuchado. Podía mencionarle a Elena discretamente que había recibido una llamada equivocada, o podía, ¿qué?, involucrarse en la vida personal de una empleada. Pero había algo en la voz de Elena, en la vulnerabilidad cruda que había escuchado, que resonó con algo profundo en él. Durante los últimos meses de su matrimonio, Roberto había experimentado esa misma sensación de estar perdido, de no saber a quién recurrir, de sentir miedo ante un futuro incierto. Cuando Patricia le había dicho que quería el divorcio, él había experimentado esa misma necesidad desesperada de hablar con alguien, de recibir apoyo, de no sentirse completamente solo. El reloj en la pared marcaba las 7:15. Elena normalmente llegaba alrededor de las 8:00, siempre puntual, siempre con una sonrisa profesional
Y un buenos días, señor Hernández, cortés pero distante. Roberto nunca había pensado mucho en la vida personal de Elena, pero ahora se daba cuenta de que en realidad no sabía nada sobre ella más allá del trabajo. Sabía que vivía en la Roma Norte, porque una vez había tenido que enviarle documentos por mensajería. Sabía que era soltera, porque en su expediente de recursos humanos no aparecía ningún beneficiario conyugal. Sabía que era puntual, eficiente y discreta, pero no sabía sobre David, no sabía sobre Carmen, no sabía sobre los miedos y las esperanzas que claramente tenía fuera de las paredes de la oficina. Roberto tomó otro sorbo de su café, ya frío, y pensó en su propia situación. Después de 15 años de matrimonio sin hijos, una decisión que ahora se arrepentía de haber tomado, se encontraba solo en un departamento demasiado grande en la colonia del Valle, lidiando con abogados y papeles de divorcio. La ironía no se le escapaba. Elena tenía miedo de estar embarazada y sola, mientras que él lamentaba no haber tenido hijos y se había quedado solo. Escuchó el mensaje una vez más. La desesperación en la voz de Elena era palpable. David está actuando muy raro y yo tengo miedo. Roberto conocía esa sensación de abandono, esa terrible comprensión de que la persona en la que habías confiado ya no estaba ahí para ti. Guardó el mensaje y se dirigió a la ventana. En unos minutos, Elena llegaría a trabajar, probablemente tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Se sentaría en su escritorio del área común, revisaría los emails, organizaría las citas del día y manejaría las llamadas con la misma profesionalidad de siempre. Pero Roberto ahora sabía que detrás de esa fachada había una mujer joven enfrentando una de las decisiones más importantes de su vida, completamente sola. Tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. No iba a borrar el mensaje, no iba a fingir que no había pasado nada. De alguna manera encontraría la forma de ayudar a Elena, aunque todavía no sabía exactamente cómo. El elevador sonó en el pasillo, indicando que los primeros empleados estaban llegando. Roberto regresó a su escritorio y fingió estar concentrado en sus reportes, pero su mente estaba en otra parte, pensando en cómo el destino a veces usa números equivocados para conectar a las personas que más se necesitan mutuamente. Elena llegó a la oficina exactamente a las 8:00 am, como todos los días. El edificio de creativos asociados bullía con la energía matutina típica. Ejecutivos caminando rápidamente con teléfonos pegados al oído, asistentes organizando agendas y el aroma del café mezclándose con el aire acondicionado. Se dirigió a su escritorio en el área común del Departamento de Recursos Humanos, un espacio abierto, con cubículos modernos y plantas que la empresa había agregado el año anterior para mejorar el ambiente laboral. Su estación de trabajo estaba perfectamente organizada. Una computadora, un teléfono, una bandeja para documentos pendientes y una pequeña planta suculenta que Carmen le había regalado el día de su cumpleaños. «Buenos días, Elena», la saludó Mónica, su compañera de cubículo contiguo. «¿Todo bien? Te ves un poco pálida». Elena forzó una sonrisa. «Debe ser el cambio de tiempo. Ya sabes cómo me afecta la lluvia». Era una mentira a medias. El embarazo la tenía sintiéndose nauseosa desde temprano, pero no podía decir eso. Aún no. Necesitaba tiempo para procesar, para planificar, para decidir qué hacer. Encendió su computadora y revisó los emails. 3 solicitudes de vacaciones pendientes de aprobar, una junta departamental programada para el viernes y un recordatorio sobre la actualización de las políticas de maternidad de la empresa. La ironía la golpeó como una bofetada. Su teléfono personal vibró. Un mensaje de David. «Hoy tampoco puedo. Tal vez el fin de semana». Elena sintió una punzada de frustración mezclada con desesperación. Necesitaba hablar con él, decirle sobre el embarazo, pero era imposible si él seguía evitándola. Revisó si Carmen le había devuelto la llamada. Nada. «Elena», la voz grave de Roberto Hernández la sobresaltó. Se había acercado a su escritorio sin que ella lo notara. «¿Podríamos hablar en mi oficina? Hay algunos asuntos que revisar». El corazón de Elena se aceleró. Había hecho algo mal. Se había notado su distracción. Roberto rara vez la llamaba a su oficina, a menos que fuera algo importante. «Por supuesto, señor Hernández». «¿Ahora mismo?» «Sí, por favor».
Trae los expedientes de las nuevas contrataciones. Elena tomó la carpeta correspondiente y siguió a Roberto hacia su oficina. El espacio era sobrio pero elegante. Un escritorio grande de madera oscura, estantes llenos de manuales corporativos y algunos premios de la empresa, y una vista impresionante de la ciudad desde el piso 12. Roberto cerró la puerta detrás de ellos y le indicó que tomara asiento frente a su escritorio. Elena notó algo diferente en su comportamiento. Normalmente era directo y eficiente en sus interacciones, pero hoy parecía más observador. Elena, comenzó Roberto sentándose en su silla. Antes que nada quiero asegurarme de que te sientes cómoda trabajando aquí. ¿Hay algo del ambiente laboral o de la carga de trabajo que te esté causando estrés? La pregunta la tomó por sorpresa. No, señor Hernández, todo está bien. Mi trabajo me gusta mucho y me siento muy a gusto con el equipo. Roberto asintió lentamente, como si estuviera evaluando algo más profundo que sus palabras. Me alegra escuchar eso. También quería preguntarte si estás al día con las políticas de prestaciones de la empresa, particularmente las relacionadas con situaciones familiares. Elena sintió que se le secaba la boca. ¿Era una coincidencia o había algo más detrás de esa pregunta? Sí, las manejo regularmente en mi trabajo. ¿Hay algo específico que necesite revisar? Solo quería asegurarme de que sepas que nuestra empresa tiene políticas muy comprensivas para empleadas que atraviesan cambios importantes en sus vidas personales, permisos de maternidad, flexibilidad de horarios, apoyo médico. Es importante que todos los empleados conozcan sus derechos y opciones. El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que Roberto podía escucharlo. Había algo en la forma en que la estaba mirando, algo en el tono de su voz que la hacía sentir como si él supiera algo. Por supuesto, señor Hernández, mantengo actualizada toda esa información para el departamento. Roberto se recostó en su silla y la estudió por un momento. Elena, quiero que sepas que si alguna vez necesitas hablar sobre algo, cualquier cosa que pueda estar afectando tu trabajo o tu bienestar, mi puerta está abierta. A veces las personas enfrentan situaciones difíciles y sienten que no tienen a quién recurrir. Es importante saber que hay opciones de apoyo disponibles. Elena se quedó sin palabras por un momento. La gentileza inesperada en la voz de Roberto, el cuidado genuino que parecía transmitir, la hizo sentir una mezcla extraña de alivio y confusión. Era como si hubiera escuchado exactamente lo que necesitaba oír, pero de la persona menos esperada. Gracias, señor Hernández. Lo tendré en cuenta. Bien, ahora revisemos estos expedientes. El resto de la reunión transcurrió con normalidad, discutiendo las nuevas contrataciones y los procesos de integración. Pero Elena no podía sacarse de la mente la extraña sensación de que Roberto sabía más de lo que dejaba entrever. Cuando regresó a su escritorio, encontró un sobre manila en su bandeja de entrada. Adentro había información detallada sobre las prestaciones de maternidad de la empresa, incluyendo un folleto sobre opciones de apoyo psicológico y recursos para madres trabajadoras. Una nota post-it amarilla estaba adherida al frente. Para tus archivos, RH. Elena miró hacia la oficina de Roberto a través de las persianas. Él estaba al teléfono, aparentemente concentrado en una llamada de trabajo, pero por un segundo sus miradas se cruzaron. Roberto asintió ligeramente antes de volver su atención a la llamada. ¿Era posible que Roberto hubiera puesto ese material ahí por coincidencia? ¿O había algo más? Su teléfono personal vibró nuevamente. Esta vez era Carmen regresando su llamada. Elena, perdón, tuve el turno de noche en el hospital y apenas vi tu mensaje. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Elena miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Luego bajó la voz. Carmen, necesito verte. ¿Puedes almorzar hoy? Es urgente. Por supuesto. ¿En el café de siempre? ¿A las 2? Perfecto. Te explico todo cuando nos veamos. Elena colgó y se sintió un poco mejor sabiendo que al fin podría hablar con alguien. Pero mientras organizaba los documentos en su escritorio, no podía dejar de pensar en la conversación con Roberto y en esa extraña sensación de que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. El Café Luna estaba ubicado a 3 cuadras de la oficina de Elena, en una esquina tranquila de la colonia Polanco.
Era un lugar pequeño y acogedor, donde ella y Carmen se habían encontrado muchas veces durante los últimos 2 años. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México antigua, y el aroma del café recién molido se mezclaba con el sonido suave de conversaciones y música de jazz. Elena llegó 5 minutos antes de las 2 y escogió una mesa en el rincón más alejado del café, donde podrían hablar con privacidad. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba el menú por 5ª vez, sin realmente leer nada. Carmen apareció puntual como siempre, con su uniforme de enfermera aún puesto debajo de una chaqueta ligera. A los 30 años, Carmen tenía esa presencia tranquila y reconfortante que viene de años de cuidar a otros en situaciones difíciles. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica y sus ojos verdes mostraban esa mezcla de cansancio y alerta que caracterizaba a quienes trabajaban en hospitales. «Elena, ¿qué pasó? Te escuchabas terrible en el mensaje», dijo Carmen mientras se sentaba y tomaba las manos de su amiga. «Estás temblando». Elena respiró profundamente y miró directamente a los ojos de Carmen. «Estoy embarazada». Carmen parpadeó varias veces procesando la información. «¿Estás segura? Me hice la prueba esta mañana. 2 líneas bien claras». «¿Y David?» Elena sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta otra vez. «No lo sabe. Y no sé cómo decírselo porque lleva 3 semanas evitándome. Cada vez que trato de hablar con él, me dice que está muy ocupado con el trabajo». Carmen apretó las manos de Elena. Está bien. Primero lo primero. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Has tenido náuseas, mareos?» «Sí, especialmente en las mañanas. Pensé que era estrés del trabajo, pero ahora todo tiene sentido. Necesitas ver a un ginecólogo para confirmar y empezar el control prenatal. Conozco a una doctora excelente que...» «Carmen», Elena la interrumpió. «No sé si voy a continuar con el embarazo». Su amiga se quedó callada por un momento, entendiendo la gravedad de lo que Elena acababa de decir. Carmen había visto muchas situaciones como esta en el hospital. Mujeres jóvenes enfrentando decisiones imposibles. «¿Qué te dice tu corazón?» «Estoy aterrada», Elena confesó, y finalmente las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir. «No tengo dinero ahorrado. David claramente no está preparado para esto, mi familia. Dios, mi mamá me va a matar si se entera de que estoy embarazada sin estar casada». Carmen le pasó servilletas y esperó a que Elena se calmara un poco antes de hablar. «Elena, sea cual sea tu decisión, yo te voy a apoyar, pero necesitas tomarte tiempo para pensar bien. No tomes una decisión basada solo en el miedo. ¿Y si David me deja cuando se entere? Entonces no era el hombre correcto para ti». Carmen respondió con firmeza. «Un hombre que te abandona en un momento así no merece estar en tu vida, embarazada o no». Elena se secó los ojos con la servilleta. «Hay algo más raro que pasó hoy». «¿Qué?» «Mi jefe me llamó a su oficina para hablar sobre las políticas de maternidad de la empresa. Fue muy extraño. Roberto nunca habla de cosas personales, pero hoy fue como si supiera algo». Carmen frunció el ceño. «¿Crees que se te nota?» «No lo sé, pero me dio un folleto sobre prestaciones de maternidad y me dijo que si necesitaba hablar de algo, su puerta estaba abierta. Fue muy específico. Tal vez solo fue coincidencia, o tal vez se dio cuenta de que estabas estresada». Elena asintió, pero no estaba convencida. «Carmen, ¿te llamé esta mañana?» «¿Llamarme?» «No, ¿por qué?» «Porque traté de llamarte temprano para contarte todo esto, pero me mandó directo al buzón. Dejé un mensaje». Carmen revisó su teléfono. «No tengo ningún mensaje tuyo. ¿Estás segura de que marcaste mi número?» Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Marqué rápido. Estaba muy nerviosa». «Dios mío, Carmen, ¿y si marqué mal? ¿Y si mi mensaje llegó a otra persona? ¿A quién podrías haber marcado por error?» Elena comenzó a repasar mentalmente los números que tenía guardados en su teléfono. «Familia, amigos, trabajo. No», murmuró, llevándose las manos a la cara. «No puede ser. ¿Qué pasa? El número de Roberto está justo debajo del tuyo en mi lista de contactos. Si marqué mal...» Carmen abrió los ojos como platos. «Elena, ¿crees que tu jefe recibió el mensaje donde le contabas que estás embarazada?» Eso explicaría la conversación de hoy. El interés repentino en las políticas de maternidad, la forma en que me estaba mirando.
Pero él no te dijo nada directo. No, pero Roberto es muy profesional. Si accidentalmente recibió información personal mía, probablemente no sabría cómo manejar la situación. Elena se quedó callada por un momento, procesando las implicaciones. Carmen, ¿qué hago? ¿Le digo que fue un error? ¿Finjo que no pasó nada? Primero necesitas confirmar si realmente le mandaste el mensaje. Revisa tu registro de llamadas. Elena sacó su teléfono y revisó las llamadas salientes de esa mañana. Ahí estaba. Una llamada a las 7:34 am al número de Roberto Hernández. Duración, 1 minuto, 23 segundos. Dios mío, Carmen, le dejé un mensaje de voz a mi jefe confesando que estoy embarazada, que tengo miedo y que el padre me está evitando. Respira, Elena, respira. Mi carrera está arruinada. Me va a despedir. Va a pensar que soy una irresponsable. No necesariamente, Carmen dijo pensativa. Dijiste que fue comprensivo hoy, ¿verdad? Que te ofreció apoyo. Sí, pero, Elena, tal vez esto no es tan malo como piensas. Tal vez era lo que necesitabas. Elena la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿Cómo puede ser esto algo bueno? Porque ahora tienes a alguien en tu trabajo que sabe tu situación y que ya te ofreció ayuda. Porque a veces el universo nos pone exactamente donde necesitamos estar, aunque no lo entendamos en el momento. Elena no estaba segura de si Carmen tenía razón, pero había algo reconfortante en la idea de que tal vez este error terrible podría convertirse en algo positivo. Mientras terminaba su café, no tenía idea de que Roberto había pasado toda la mañana pensando en la mejor forma de ayudarla sin violar su privacidad, y que él también se estaba preguntando si este accidente del destino podría ser exactamente lo que ambos necesitaban. Roberto llegó a su departamento en la Colonia del Valle esa noche, sintiéndose más inquieto de lo normal. El lugar, que había sido su hogar durante 15 años de matrimonio, ahora le parecía demasiado grande y silencioso. Los muebles que él y Patricia habían escogido juntos ahora se sentían como reliquias de una vida que ya no existía. Se sirvió un whisky y se sentó en su estudio, rodeado de cajas de documentos legales del divorcio. Normalmente dedicaría esta hora a revisar los papeles que su abogado le había enviado, pero esta noche no podía concentrarse en otra cosa que no fuera el mensaje de Elena. Había escuchado la grabación 3 veces más durante el día, cada vez notando detalles diferentes en su voz. La forma en que había dicho «tengo miedo» resonaba particularmente con él. Roberto reconocía esa vulnerabilidad porque él mismo la había experimentado cuando Patricia le había dicho que quería el divorcio. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era su hermana menor, Claudia, llamando desde Monterrey. «Roberto, ¿cómo estás? No has contestado mis últimos mensajes». «Perdón, Claudia. He estado muy ocupado con el trabajo y, ya sabes, todo el asunto del divorcio. Precisamente por eso te estoy llamando. Estoy preocupada por ti. Cuando vine a visitarte el mes pasado, te veías terrible. ¿Estás comiendo bien? ¿Durmiendo?» Roberto suspiró. Claudia era 3 años menor que él, pero siempre había actuado como la hermana mayor protectora. Después de que sus padres murieron, ella había sido su único apoyo familiar constante. «Estoy bien, Clau. Solo procesando muchas cosas. Roberto, sé que el divorcio es difícil, pero no puedes encerrarte en ti mismo. ¿Estás hablando con alguien? ¿Un psicólogo, tal vez?» «No necesito un psicólogo. Todos necesitamos a alguien con quien hablar, hermano. Y no me refiero solo a terapia. ¿Tienes amigos? ¿Colegas con los que puedas desahogarte?» Roberto pensó en eso. Durante los últimos años, se había enfocado tanto en el trabajo y en mantener unido su matrimonio que había descuidado las amistades. Sus colegas lo respetaban profesionalmente, pero no tenía realmente a nadie cercano en el trabajo. «Roberto, ¿sigues ahí?» «Sí, perdón. Solo pensaba, Claudia, ¿alguna vez has estado en una situación donde alguien necesita ayuda, pero no sabes cómo ofrecérsela sin parecer entrometido?» Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Esto es sobre alguien en particular? Roberto dudó. No podía contarle a Claudia sobre el mensaje de Elena sin violar su privacidad, pero necesitaba consejo. «Hay una empleada en mi departamento. Es muy profesional, muy reservada. Hoy noté que parecía estresada, y cuando le pregunté sobre las políticas de apoyo de la empresa, pareció, no sé, como si necesitara escuchar exactamente eso.
¿Y qué tiene de malo ofrecer apoyo a un empleado? No quiero que piense que estoy siendo inapropiado o que estoy invadiendo su privacidad, pero tengo la sensación de que está pasando por algo difícil y que no tiene a quién recurrir. Claudia se quedó callada por un momento. Roberto, ¿sabes qué fue lo que más me dolió cuando papá murió? ¿Qué? Que tanta gente nos dijo, si necesitan algo, llámenos, pero nadie realmente hizo nada específico. Nadie nos trajo comida, nadie se ofreció a ayudarnos con los trámites, nadie nos llamó para preguntar cómo estábamos. Todos esperaban que nosotros pidiéramos ayuda cuando lo que más necesitábamos era que alguien simplemente actuara. Roberto entendía lo que su hermana estaba diciendo. Durante su proceso de divorcio, había experimentado lo mismo. La gente le decía, si necesitas hablar, llámame, pero nadie realmente lo buscaba o le ofrecía ayuda específica. Entonces, ¿qué me sugieres? Sé específico. En lugar de decir, si necesitas algo, ofrece algo concreto. Y hazlo de manera que ella no se sienta comprometida a aceptar si no quiere. Después de colgar con Claudia, Roberto se quedó pensando en esa conversación. Al día siguiente, tenía que encontrar una manera sutil de hacerle saber a Elena que había opciones de apoyo disponibles, sin revelar que había escuchado su mensaje privado. Se acercó a su computadora y comenzó a investigar recursos para empleadas embarazadas. La empresa tenía buenas políticas, pero él quería asegurarse de conocer todos los detalles. También investigó sobre organizaciones externas que ofrecían apoyo psicológico y asesoría para mujeres en situaciones difíciles. Mientras navegaba por los sitios web, Roberto se encontró leyendo testimonios de mujeres que habían enfrentado embarazos no planeados. Algunas historias eran desgarradoras, otras inspiradoras, pero todas le recordaban la vulnerabilidad que había escuchado en la voz de Elena. Se le ocurrió una idea. Al día siguiente, organizaría una junta departamental sobre actualización de políticas de bienestar empleado. Sería una forma natural de revisar todas las prestaciones disponibles sin señalar a Elena específicamente. También podría invitar a un representante de recursos humanos corporativo para que explicara los programas de apoyo. Roberto redactó un email para enviar a todo el departamento a primera hora de la mañana. Equipo, mañana a las 10:00 a.m. tendremos una junta para revisar las actualizaciones en nuestras políticas de bienestar y apoyo empleado. Es importante que todos estén al día sobre los recursos disponibles. La participación es obligatoria. Saludos, R. Hernández. Mientras escribía el correo, Roberto se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Parte de él se sentía como si estuviera manipulando la situación, pero otra parte genuinamente quería ayudar no solo a Elena, sino asegurarse de que todos sus empleados supieran que tenían opciones de apoyo. Después de enviar el email, Roberto se fue a la cama sintiendo que al menos tenía un plan. No sabía si funcionaría, pero era mejor que quedarse de brazos cruzados mientras alguien que trabajaba para él claramente estaba sufriendo en silencio. Elena llegó temprano al trabajo el viernes, esperando que la rutina la ayudara a sentirse más normal. Había pasado toda la noche anterior pensando en el mensaje equivocado y en cómo manejar la situación. Carmen le había aconsejado que esperara a ver si Roberto decía algo directo antes de abordar el tema. Cuando encendió su computadora, el primer email que vio la sorprendió. La Junta Departamental sobre Políticas de Bienestar. Elena frunció el ceño. Roberto nunca había organizado una junta sobre este tema antes, y la coincidencia le pareció demasiado específica para ser casual. ¿Viste el email sobre la junta?, le preguntó Mónica desde su cubículo. ¿Desde cuándo hacemos juntas sobre políticas de bienestar? No lo sé, Elena respondió tratando de sonar casual. Tal vez es parte de una nueva iniciativa corporativa. A las 10:00 a.m., todo el departamento se reunió en la sala de conferencias. Elena se sentó en el fondo esperando pasar desapercibida. Roberto entró acompañado de una mujer que Elena no reconocía. Una señora de unos 50 años, vestida profesionalmente, con una sonrisa cálida. «Buenos días a todos», comenzó Roberto. «Les presento a la licenciada María Fernanda Vega, de Recursos Humanos Corporativo. Está aquí para actualizarnos sobre las políticas de apoyo y bienestar que tenemos disponibles como empleados». María Fernanda tomó la palabra. «Gracias, Roberto. Quiero comenzar preguntándoles,
¿Cuántos de ustedes conocen completamente todos los beneficios y programas de apoyo que ofrece la empresa? Solo 2 personas levantaron la mano. Exactamente lo que esperaba, sonrió María Fernanda. La mayoría de los empleados no conocen todos los recursos disponibles, y eso es lo que queremos cambiar hoy. Elena prestó atención completa mientras María Fernanda explicaba programas que ella manejaba administrativamente, pero de los cuales no conocía todos los detalles. Tenemos cobertura médica completa que incluye ginecología y obstetricia. Los permisos de maternidad se extienden por 12 semanas completamente pagadas, con opción de extender hasta 16 semanas con pago parcial. También ofrecemos flexibilidad de horarios para madres trabajadoras y la opción de trabajo desde casa, hasta 2 días por semana. Elena sintió cómo se le aceleraba el corazón. Estos detalles eran exactamente lo que necesitaba saber. Además, continuó María Fernanda, tenemos un programa de apoyo psicológico confidencial. Cualquier empleado puede acceder a hasta 12 sesiones gratuitas con psicólogos especializados en diferentes áreas: estrés laboral, problemas familiares, crisis personales, transiciones de vida importantes. Roberto intervino. Quiero enfatizar la palabra confidencial. Estos servicios están disponibles sin que supervisores o gerentes tengan acceso a la información. Es completamente privado. Elena notó que Roberto la miró brevemente cuando dijo esto, pero no estaba segura si lo había imaginado. También tenemos convenios con organizaciones externas, añadió María Fernanda, para situaciones que requieren apoyo especializado. Por ejemplo, el Centro de Apoyo a la Mujer, que ofrece asesoría gratuita para temas relacionados con salud reproductiva, planificación familiar y apoyo emocional durante el embarazo. La mención específica del embarazo hizo que Elena sintiera que todas las miradas estaban sobre ella, aunque al mirar alrededor se dio cuenta de que sus compañeros parecían estar prestando atención normal a la presentación. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó María Fernanda. Mónica levantó la mano. ¿Estos servicios están disponibles inmediatamente o hay que esperar algún periodo? Inmediatamente. De hecho, si alguien necesita acceder a cualquiera de estos programas, puede contactarme directamente o hablar con su supervisor. No hay procedimientos complicados ni tiempos de espera. Roberto tomó la palabra nuevamente. Quiero añadir algo importante. Como gerentes y supervisores, nuestro trabajo es asegurar que ustedes se sientan apoyados no solo profesionalmente, sino también personalmente. Si alguien está atravesando una situación difícil que podría afectar su trabajo o su bienestar, les pido que no duden en buscar ayuda. No es una muestra de debilidad, es una muestra de responsabilidad hacia ustedes mismos y hacia el equipo. Elena se sorprendió por la sinceridad en la voz de Roberto. Había trabajado para él durante 2 años, pero nunca lo había escuchado hablar de manera tan personal y directa. Por último, Roberto continuó, quiero que sepan que mi puerta siempre está abierta. Si prefieren hablar conmigo antes de acceder a recursos externos, por favor, háganlo. A veces simplemente necesitamos saber que alguien nos está escuchando. Después de la junta, mientras todos regresaban a sus escritorios, Elena se quedó organizando lentamente sus papeles. Roberto se acercó a ella. Elena, ¿tienes un momento? Por supuesto, señor Hernández. Solo quería asegurarme de que la información de hoy te fue útil. ¿Hay algo específico de las políticas que te gustaría que revisemos más detalladamente? Elena lo miró directamente a los ojos. Había algo en la forma en que le estaba hablando que la convenció de que él sabía sobre el mensaje. Señor Hernández, comenzó lentamente, ¿usted recibió algún mensaje equivocado ayer por la mañana? Roberto se quedó callado por un momento, y Elena vio una mezcla de alivio y comprensión en sus ojos. Sí, respondió simplemente, lo recibí. Elena sintió que se ruborizaba. Lo siento mucho, fue un error. Estaba tratando de llamar a mi amiga Carmen y... Elena, Roberto la interrumpió gentilmente, no tienes que disculparte, y quiero que sepas que tu privacidad es importante para mí. No he compartido esa información con nadie, y no lo haré. Gracias, Elena murmuró, sintiéndose mortificada pero también aliviada. Pero también quiero que sepas que la información que escuché me preocupó. No como tu jefe, sino como alguien que entiende lo que es sentirse solo y asustado ante una situación difícil. Elena levantó la vista.
sorprendida por la vulnerabilidad que detectó en la voz de Roberto. Si necesitas hablar con alguien o si necesitas apoyo de cualquier tipo, por favor no dudes en pedírmelo. Podemos mantenerlo completamente confidencial. ¿Por qué? Elena preguntó. ¿Por qué querría ayudarme? Roberto pensó por un momento antes de responder. Porque hace unos meses yo también me sentí completamente perdido y sin saber a quién recurrir. Y porque creo que a veces las personas aparecen en nuestras vidas exactamente cuando más las necesitamos, aunque sea por accidente. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. Por primera vez en días no se sentía completamente sola. Gracias, señor Hernández. Eso significa mucho para mí. Roberto está bien, cuando no estemos en situaciones formales de trabajo. Elena asintió sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. No sabía exactamente qué, pero por primera vez desde que se enteró del embarazo, tenía la sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían salir bien. El fin de semana había pasado lentamente para Elena. Después de la conversación con Roberto el viernes, se había sentido extrañamente tranquila, como si finalmente tuviera un aliado inesperado en medio de su crisis. Pero el lunes por la mañana, la realidad volvió a golpearla. Todavía tenía que hablar con David. Elena había decidido que ya no podía esperar más. Necesitaba enfrentar la situación de frente, sin importar cuál fuera la reacción de David. Se había pasado el domingo practicando diferentes maneras de abordar el tema, pero todas le sonaban inadecuadas. Después del almuerzo del lunes, finalmente reunió el valor para llamar a David desde el baño de la oficina, donde podría tener privacidad. «Elena, ¿qué pasa? Estoy en una junta», respondió David con un tono que ella ya había llegado a conocer muy bien en las últimas semanas, irritado e impaciente. «David, necesitamos hablar. Es importante. Te dije que esta semana está imposible. Tengo 3 presentaciones que... ¡Estoy embarazada!». Elena lo interrumpió sin poder soportar más evasivas. El silencio del otro lado de la línea se extendió por lo que parecieron minutos. «¿Qué dijiste?». La voz de David había cambiado completamente. «Que estoy embarazada, me hice la prueba la semana pasada, son 2 meses. Pero, ¿cómo? Siempre usamos protección. Nada es 100% efectivo, David. Tú lo sabes». Otro silencio largo. Elena podía escuchar voces de fondo y se dio cuenta de que David realmente estaba en el trabajo. «Mira, Elena, esto no puede estar pasando ahora. Mi carrera está despegando. Acabo de conseguir el ascenso. Tengo la oportunidad de irme a trabajar a Guadalajara el próximo año». «¿De qué estás hablando? Guadalajara, nunca me dijiste nada de Guadalajara». Porque todavía no era seguro, pero ahora sí, me ofrecieron dirigir la nueva sucursal de la empresa allá. Es una oportunidad increíble». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Y cuándo ibas a contarme esto?». «Iba a hacerlo este fin de semana. Pero ahora, Elena, esto cambia todo». «¿Esto qué cambia? ¿El embarazo o tus planes de irte a Guadalajara?». «Los dos. Mira, necesito tiempo para pensar, para procesar toda esta información. David, llevamos 2 años juntos. ¿Necesitas tiempo para procesar que voy a tener un hijo tuyo? No me presiones, Elena. Esto es mucho. Necesito colgar ahora. Estoy en el trabajo». La llamada terminó dejando a Elena temblando en el baño de la oficina. Se sentó en el suelo de azulejos fríos y finalmente dejó salir las lágrimas que había estado conteniendo. David no había dicho ni una palabra de apoyo. No había preguntado cómo se sentía. No había mostrado ningún interés en lo que ella estaba atravesando. En cambio, le había revelado que tenía planes de mudarse a otra ciudad sin siquiera consultarle, y que su embarazo era un problema que complicaba sus ambiciones profesionales. Elena se quedó ahí sentada durante varios minutos, permitiéndose llorar en silencio. Cuando finalmente se limpió las lágrimas y salió del baño, se dirigió directamente al cubículo de Mónica. «Mónica, ¿puedes cubrir mis llamadas por unos minutos? Necesito hablar con Roberto». Mónica la miró con preocupación. Los ojos de Elena estaban rojos y claramente había estado llorando. «Por supuesto, ¿estás bien?». «Estaré bien, gracias». Elena caminó hacia la oficina de Roberto con pasos decididos. Tocó la puerta y esperó. «Adelante». «Roberto, ¿tienes un momento? Sé que dijiste que podía hablar contigo si necesitaba apoyo». Roberto levantó la vista inmediatamente, notando el estado emocional de Elena.
Se levantó y cerró la puerta detrás de ella. Por supuesto, siéntate. ¿Qué pasó? Elena se sentó y respiró profundamente. Hablé con David. Le conté sobre el embarazo. Roberto esperó pacientemente a que ella continuara. No fue como esperaba. Bueno, tal vez sí fue como esperaba, pero no como deseaba. Elena se secó los ojos con un pañuelo. Me dijo que su carrera está despegando, que tiene la oportunidad de mudarse a Guadalajara y que mi embarazo cambia todo. ¿Cómo te sientes con esa respuesta? Traicionada, abandonada, como si estos 2 años no hubieran significado nada para él. Elena miró por la ventana, pero también aliviada, de alguna manera extraña. Aliviada, porque ahora sé dónde estoy parada. Durante semanas he estado esperando que David fuera la persona que necesito que sea, pero él no es esa persona, y está bien saberlo ahora en lugar de descubrirlo después. Roberto asintió con comprensión. Es doloroso, pero la claridad es un regalo, aunque no se sienta así al principio. Roberto, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. Dijiste que te habías sentido perdido y sin saber a quién recurrir. ¿Qué pasó? Roberto se recostó en su silla, considerando cuánto compartir. Mi esposa me pidió el divorcio hace 6 meses. Después de 15 años de matrimonio, dijo que éramos personas diferentes de las que éramos cuando nos casamos y que ya no podíamos hacer que funcionara. Lo siento, no sabía. No es algo que comparta en el trabajo normalmente, pero entiendo lo que es sentirse como si todo tu futuro planeado se hubiera desmoronado de repente. Elena lo miró con una nueva comprensión. ¿Por eso decidiste ayudarme? En parte, pero también porque cuando escuché tu mensaje, reconocí algo en tu voz. Miedo, sí, pero también fortaleza. Estabas buscando apoyo, no esperando que alguien resolviera tus problemas por ti. Eso habla de tu carácter. No me siento muy fuerte ahora mismo. La fortaleza no significa no sentir miedo o dolor, Elena. Significa seguir adelante a pesar de esos sentimientos. Elena se quedó callada por un momento, procesando las palabras de Roberto. ¿Qué vas a hacer ahora? Roberto preguntó gentilmente. No lo sé. Primero necesito ver a un médico para confirmar todo oficialmente. Después, supongo que tomaré las cosas un día a la vez. ¿Has pensado en contarle a tu familia? Todavía no. Mi mamá va a estar muy decepcionada. Siempre esperó que siguiera el camino tradicional. Matrimonio primero, después hijos. A veces la vida no sigue nuestros planes tradicionales. Eso no significa que sea algo malo. Elena lo miró con curiosidad. ¿Tienes hijos, Roberto? Una sombra cruzó el rostro de Roberto. No. Mi ex esposa y yo decidimos esperar hasta estar completamente listos. Resultado. Nunca estuvimos listos, y ahora es demasiado tarde para ella y para nosotros. Lo siento. No debí preguntar. No, está bien. Es parte de por qué tu situación me impacta tanto. Tú tienes algo que yo siempre quise, pero nunca tuve el valor de buscar. Elena sintió una conexión inesperada con Roberto en ese momento. Ambos estaban navegando por aguas desconocidas, enfrentando futuros que no habían planeado. Roberto, ¿puedo pedirte un favor? Por supuesto. ¿Podrías ayudarme a encontrar un buen ginecólogo? Sé que María Fernanda mencionó que la empresa tiene cobertura completa, pero no sé por dónde empezar. Absolutamente. De hecho, conozco a una doctora excelente, la doctora Ana Martínez. Atendió a la hermana de mi exesposa durante sus 3 embarazos. Es muy profesional y comprensiva. Gracias. Por todo. Elena, quiero que sepas que pase lo que pase, tienes opciones, y no estás sola en esto. Mientras Elena regresaba a su escritorio, se dio cuenta de que por primera vez en semanas tenía un plan concreto y a alguien en quien podía confiar. David había mostrado su verdadero carácter y, aunque dolía, también la había liberado para tomar sus propias decisiones sin tener que considerar los deseos de alguien que claramente no estaba comprometido con ella. La cita con la doctora Ana Martínez estaba programada para el miércoles a las 11:00 am. Roberto había arreglado para que Elena pudiera tomar la mañana libre sin preguntas, diciéndole a Recursos Humanos que era un asunto médico personal que requería seguimiento. Elena llegó a la clínica en la Colonia del Valle con nervios y expectativas mezclados. Era una clínica moderna y acogedora, con decoración en tonos suaves y plantas que creaban un ambiente tranquilizador.
La sala de espera tenía varias revistas sobre maternidad y salud femenina, y Elena notó que había otras mujeres de diferentes edades esperando también. Elena Morales, la llamó una enfermera después de unos minutos. La doctora Ana Martínez resultó ser una mujer de unos 45 años, con cabello castaño recogido en un moño bajo y una sonrisa cálida que inmediatamente puso a Elena más tranquila. Buenos días, Elena. Entiendo que estás aquí para confirmar un embarazo y comenzar control prenatal, ¿correcto? Sí, doctora. Me hice una prueba casera la semana pasada, pero quiero estar segura. Perfecto. Primero vamos a hacer una prueba de sangre para confirmar y después un ultrasonido para ver exactamente en qué etapa estás. ¿Cuándo fue tu último periodo? Elena le dio todos los detalles médicos relevantes mientras la doctora tomaba notas en su expediente. ¿Es tu primer embarazo? Sí. ¿Y el padre del bebé está involucrado en el proceso? Elena dudó por un momento. Es complicado. Digamos que por ahora estoy manejando esto sola. La doctora Ana asintió con comprensión, sin hacer juicios. Está bien. Muchas mujeres enfrentan el embarazo solas, y quiero que sepas que tienes todo mi apoyo médico. También tengo contactos de grupos de apoyo para madres solteras, si estás interesada más adelante. Después de los análisis de sangre, la doctora condujo a Elena a una sala equipada para ultrasonidos. Vamos a ver qué está pasando ahí adentro, dijo la doctora con una sonrisa mientras preparaba el equipo. Elena se acostó en la camilla y se levantó la blusa. El gel frío en su vientre la hizo estremecerse, pero cuando la doctora comenzó a mover la sonda, Elena no podía apartar los ojos de la pantalla. Ahí está, dijo la doctora, señalando una forma pequeña en la pantalla en blanco y negro. Tu bebé. Parece que estás de aproximadamente 8 semanas. Elena se quedó sin aliento. De repente, el embarazo se había vuelto real de una manera completamente nueva. No era solo una línea en una prueba o náuseas matutinas. Era una pequeña vida creciendo dentro de ella. ¿Ese es el corazón?, preguntó Elena, viendo un punto que parecía parpadear rítmicamente en la pantalla. Exactamente. Un latido fuerte y saludable. 160 latidos por minuto, que es perfecto para esta etapa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, pero esta vez no eran de miedo o tristeza. Era una mezcla compleja de asombro, responsabilidad y un amor incipiente que no había esperado sentir tan intensamente. Todo se ve muy bien, Elena. El bebé está creciendo adecuadamente y no veo ninguna señal de alarma. La doctora le dio tiempo para procesar la imagen en la pantalla antes de continuar. Ahora, necesitamos hablar sobre tus opciones y cuidados prenatales. Pero antes, ¿cómo te sientes viendo esto? Elena se secó los ojos, abrumada, pero también protectora, como si de repente mi trabajo más importante fuera cuidar de esta pequeña vida. Esos son sentimientos completamente normales y saludables. ¿Has pensado sobre si quieres continuar con el embarazo? Había considerado todas las opciones, pero viendo esto, sí, quiero continuar. La doctora sonrió. En ese caso, vamos a hacer todo lo necesario para asegurarnos de que tengas un embarazo saludable. Voy a prescribirte vitaminas prenatales, programar citas regulares y darte información sobre qué esperar en cada etapa. Después de la cita, Elena se dirigió a una cafetería cercana a la clínica para procesar todo lo que había visto y escuchado. Pidió un té de manzanilla y se sentó junto a la ventana, mirando la vida cotidiana de la ciudad mientras sostenía la primera foto de ultrasonido de su bebé. Su teléfono vibró. Un mensaje de David. He estado pensando en lo que hablamos. Podemos encontrarnos para hablar más el viernes. Elena miró el mensaje y se dio cuenta de que ya no sentía la ansiedad desesperada que había sentido la semana anterior por hablar con él. Ahora tenía información nueva, una perspectiva diferente y una decisión tomada independientemente de lo que David quisiera o no quisiera. Respondió: David, gracias por contactarme. Fui al médico hoy y confirmé el embarazo. He decidido continuar. Si quieres estar involucrado, podemos hablar sobre cómo hacer que eso funcione. Si no, también lo entenderé, pero mi decisión ya está tomada. Su teléfono sonó inmediatamente. Era Roberto. Elena, ¿cómo fue la cita con la doctora Martínez? Muy bien. Todo se ve normal y saludable.
Roberto, tengo que contarte algo. Decidí continuar con el embarazo. Hubo una pausa del otro lado de la línea y Elena se preguntó si había compartido demasiado. Me alegra escuchar que todo está bien médicamente. Roberto respondió finalmente. ¿Cómo te sientes con tu decisión? Segura. Por primera vez en semanas, me siento completamente segura de algo. Eso es lo más importante. ¿Necesitas tomar el resto del día libre? No hay problema si así es. No, voy a regresar a la oficina. Pero Roberto, gracias. Por la recomendación, por el tiempo libre, por todo. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Has pensado en cómo vas a manejar la parte financiera? No quiero ser entrometido, pero sé que tener un bebé implica muchos gastos. Elena había estado evitando pensar en ese aspecto específicamente. Tendré que hacer números. Sé que la empresa tiene buenos beneficios de maternidad, pero tendré que ver si puedo permitirme todo lo que necesito. Bueno, cuando estés lista para revisar esos números, házmelo saber. Tengo experiencia con presupuestos y planificación financiera. Podría ayudarte a crear un plan realista. Mientras Elena regresaba a la oficina, se sintió como si hubiera dado un paso definitivo hacia adelante. Había visto a su bebé, había tomado su decisión y había puesto límites claros con David. Por primera vez desde que se enteró del embarazo, se sentía como si tuviera el control de su propia vida. Al llegar a su escritorio, encontró un pequeño sobre con su nombre. Adentro había una tarjeta simple que decía: «Felicidades por el nuevo capítulo que estás comenzando. R». Elena sonrió y guardó la tarjeta en su bolsa junto con la foto del ultrasonido. Tal vez este embarazo no era lo que había planeado y tal vez tendría que enfrentarlo sin David, pero ya no se sentía sola. Había encontrado fuerza en sí misma y apoyo en lugares inesperados, y eso la hacía sentir que podría manejar cualquier cosa que viniera después. David llegó al café donde habían acordado encontrarse el viernes por la tarde con 15 minutos de retraso. Elena ya había pedido su té de hierbas y había usado ese tiempo para prepararse mentalmente para la conversación. Durante los últimos días había sentido una claridad creciente sobre lo que quería y necesitaba. «Perdón por llegar tarde», dijo David mientras se sentaba frente a ella. Se veía diferente de alguna manera, más distante, más formal. «Tuve que terminar algunas cosas en la oficina». «No hay problema», Elena respondió, notando que él no había intentado besarla o siquiera tocarla cuando llegó, algo que habría hecho automáticamente hace solo unas semanas. David pidió un café negro y se quedó callado por un momento, claramente organizando sus pensamientos. «Elena, he estado pensando mucho sobre lo que me dijiste el lunes. Y, mira, no voy a mentirte, esto no es lo que esperaba que pasara en mi vida ahora mismo. Tengo 30 años, mi carrera finalmente está despegando y la oportunidad en Guadalajara es realmente importante para mí». Elena asintió, manteniendo su expresión neutral. «Lo entiendo, pero también sé que tengo responsabilidades. Si este bebé es mío, es tuyo, David». Elena lo interrumpió firmemente. «No he estado con nadie más». Está bien. Lo que quiero decir es que puedo ayudarte financieramente. Podemos establecer un acuerdo para que contribuya con los gastos médicos y después con lo que necesite el niño». Elena lo estudió cuidadosamente. «¿Pero no quieres estar involucrado más allá del dinero?» David suspiró y miró por la ventana. «Elena, si soy honesto contigo, no me veo como padre ahora mismo. No me veo estableciéndome en Ciudad de México cuando tengo la oportunidad de irme a Guadalajara. Y no me veo en una relación seria que lleve al matrimonio y todo eso». Aunque Elena había estado esperando esta respuesta, escucharla directamente aún dolía, pero también se sintió extrañamente liberada por su honestidad. «Está bien», dijo Elena calmadamente. «¿Está bien?» David parecía sorprendido. «¿No vas a pelear? ¿No vas a tratar de convencerme de que me quede?» Elena sonrió ligeramente. «David, no quiero a alguien que tenga que ser convencido de quedarse conmigo o con su hijo. Quiero a alguien que elija estar aquí porque quiere estar aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Tú te vas a Guadalajara y persigues tu carrera. Yo voy a tener este bebé y voy a criarlo aquí en Ciudad de México. Si quieres contribuir financieramente, lo podemos arreglar legalmente. Si cambias de opinión en el futuro y quieres estar más involucrado, podremos hablar en ese momento». David se veía visiblemente aliviado. «¿Estás segura de que puedes manejar esto sola?»
Estoy segura de que puedo manejar esto sin ti. Elena corrigió. No es lo mismo que estar sola. Salieron del café después de acordar que hablarían con abogados para establecer un acuerdo de manutención formal. David se despidió con un abrazo incómodo y un cuídate mucho, que sonaba más como una despedida definitiva que como un hasta luego. Mientras Elena caminaba hacia la estación del metro, se dio cuenta de que no se sentía devastada como había esperado. Se sentía libre, libre de la ansiedad de esperar que David cambiara, libre de tratar de convencer a alguien de que la amara, libre de construir sus planes alrededor de los deseos de otra persona. Su teléfono sonó. Era Roberto. «Elena, ¿cómo fue la conversación?» «Definitiva», Elena respondió. «David se va a Guadalajara, va a contribuir financieramente, pero no va a estar involucrado como padre. ¿Cómo te sientes con eso?» «Mejor de lo que esperaba». «Roberto, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». ¿La oferta de ayudarme con la planificación financiera sigue en pie? Porque ahora realmente necesito saber si puedo hacer esto sola. Absolutamente. ¿Quieres que nos veamos mañana? Podríamos hacerlo en algún lugar neutral, como una cafetería, para que no se sienta demasiado formal. Me encantaría. El sábado por la mañana, Elena se encontró con Roberto en una cafetería en la Colonia Condesa. Él había traído una laptop y varias carpetas, y Elena había preparado todos sus documentos financieros, estados de cuenta, recibos de sueldo, facturas mensuales. «Está bien», dijo Roberto mientras abrían los documentos en la mesa. «Vamos a crear un presupuesto realista para los próximos 18 meses, desde ahora hasta que el bebé tenga aproximadamente 6 meses de edad». Durante las siguientes 2 horas, revisaron cada aspecto de las finanzas de Elena. Roberto era meticuloso pero paciente, explicándole diferentes opciones y ayudándola a priorizar gastos. «Con tu salario actual y las prestaciones de la empresa, puedes manejar los gastos básicos», concluyó Roberto. «Pero va a ser ajustado, especialmente los primeros meses después del nacimiento. ¿Qué me sugieres?» «Primero, solicita un aumento. Has estado en la empresa 2 años. Tu desempeño es excelente y tienes derecho a ser considerada para una promoción. Segundo, considera buscar una compañera de cuarto que contribuya más a los gastos del apartamento. Tercero, empieza a ahorrar desde ahora para la guardería infantil». Elena tomaba notas mientras Roberto hablaba. «Todo eso suena factible. Pero Roberto, ¿puedo preguntarte por qué estás haciendo esto? ¿Realmente por qué me estás ayudando tanto?» Roberto cerró su laptop y la miró directamente. «¿Quieres la respuesta políticamente correcta o la respuesta honesta?» «La honesta. Porque en los últimos meses de mi matrimonio me sentí completamente solo, aunque estaba viviendo con alguien. Cuando Patricia me pidió el divorcio, me di cuenta de que había perdido la capacidad de conectar realmente con otras personas. Ayudarte me ha recordado que soy capaz de cuidar a alguien, de ser útil para alguien más allá del trabajo». Elena asintió, entendiendo más de lo que él probablemente había querido revelar. «Pero también», Roberto continuó, «porque veo en ti el tipo de coraje que me gustaría tener. Estás enfrentando lo desconocido con una actitud que admiro. No me siento muy valiente la mayoría del tiempo. El coraje no es la ausencia de miedo, Elena. Es decidir hacer lo correcto a pesar del miedo». Mientras guardaban los documentos, Elena se dio cuenta de que su relación con Roberto había evolucionado hacia algo que no podía definir fácilmente. No era romántico, pero tampoco era puramente profesional. Era una amistad basada en apoyo mutuo y comprensión, algo que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos necesitaban. «Roberto, quería decirte que la próxima semana voy a hablar con Recursos Humanos sobre una posible promoción. Y también quería preguntarte si conoces a alguien que esté buscando apartamento. Mi compañera de cuarto actual se va a mudar el próximo mes. Déjame pensar en lo del apartamento. Y Elena, cuando vayas a hablar sobre la promoción, quiero que sepas que tienes mi recomendación completa». Mientras se despedían frente a la cafetería, Elena se sintió más optimista sobre su futuro de lo que había estado en semanas. Tenía un plan financiero realista, tenía apoyo profesional y, lo más importante, tenía claridad sobre lo que quería para ella y su bebé. «Gracias, Roberto, por todo. Gracias a ti, Elena, por recordarme que todavía puedo ser útil para alguien». Mientras cada uno se dirigía hacia su casa,
Ambos sabían que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban. Elena había encontrado un mentor y aliado, y Roberto había encontrado un propósito renovado y la satisfacción de ayudar a alguien que realmente lo merecía. 3 meses después, Elena estaba sentada en su escritorio, ahora ubicado en una oficina más grande con una placa que decía Elena Morales, coordinadora senior de recursos humanos. La promoción había llegado junto con un aumento del 25% en su salario, y Elena había usado parte del dinero extra para convertir el cuarto pequeño de su apartamento en una nursería. Su vientre de 5 meses ya era claramente visible y había comenzado a sentir los primeros movimientos del bebé. La doctora Martínez le había confirmado en su última cita que era una niña, y Elena había decidido llamarla Sofía, como su hermana. Carmen había aceptado mudarse al apartamento de Elena después de que la anterior compañera de cuarto se fuera. Tener una enfermera viviendo con ella durante el embarazo había resultado ser una bendición, especialmente cuando Elena tenía preguntas sobre síntomas o simplemente necesitaba que alguien le asegurara que todo era normal. Roberto había mantenido una distancia profesional apropiada en la oficina, pero seguían teniendo conversaciones regulares sobre el progreso del embarazo y los planes para el futuro. Él se había convertido en algo así como una figura paterna protectora, siempre asegurándose de que Elena no se sobrecargara de trabajo y de que aprovechara todos los beneficios disponibles. Un viernes por la tarde, mientras Elena organizaba los archivos del día, Roberto se acercó a su escritorio. «Elena, ¿tienes tiempo para una conversación rápida?» «Por supuesto». Se dirigieron a la oficina de Roberto, donde él cerró la puerta y le ofreció agua. «Quería contarte algo», comenzó Roberto. «Mi divorcio se finalizó la semana pasada. ¿Cómo te sientes con eso?» «Aliviado, principalmente, pero también un poco melancólico. Es el final definitivo de un capítulo de mi vida». Elena asintió con comprensión. «¿Y ahora qué?» «Ahora aprendo a vivir solo realmente por primera vez en mi vida adulta. Pero también quería decirte que estos últimos meses, ayudándote y siendo testigo de tu fortaleza, me han enseñado mucho sobre mí mismo. Como que tengo instintos paternales que nunca supe que existían, como que puedo ser un buen mentor, como que a veces las mejores relaciones en la vida son las que aparecen cuando menos las esperamos». Elena sonrió. «Te entiendo completamente. Elena, quería preguntarte algo, y quiero que sepas que está completamente bien si dices que no. ¿Qué es? Cuando nazca Sofía, ¿estarías abierta a que fuera algo así como una figura de tío en su vida? No estoy tratando de reemplazar a su padre o asumir un papel que no me corresponde, pero... Roberto». Elena lo interrumpió con lágrimas en los ojos. «Me encantaría que fueras parte de la vida de Sofía. Has sido más apoyo para mí durante este embarazo que muchas personas que deberían haber estado presentes». Roberto sonrió, visiblemente aliviado. «Hay algo más. Mi departamento tiene 3 habitaciones y es solo para mí ahora. Si en algún momento necesitas más espacio, o si los gastos se vuelven difíciles después de que nazca Sofía, quiero que sepas que tienes opciones». Elena lo miró con sorpresa. «Roberto, no puedo aceptar caridad. No es caridad. Sería una familia elegida, ayuda mutua. Yo tendría compañía y la oportunidad de estar cerca de Sofía, y tú tendrías apoyo adicional y estabilidad financiera». Elena consideró la propuesta. La idea de tener ayuda adicional durante los primeros meses con el bebé era tentadora, especialmente sabiendo que Roberto era alguien en quien podía confiar completamente. «No tiene que ser ahora», Roberto añadió rápidamente. «Solo quería que supieras que la opción está ahí si alguna vez la necesitas». «Gracias, lo pensaré». Esa noche, Elena le contó a Carmen sobre la conversación con Roberto mientras preparaban la cena en su pequeña cocina. «¿Y qué piensas?», preguntó Carmen mientras picaba verduras. «Pienso que Roberto ha sido increíblemente generoso y que ha estado presente durante uno de los momentos más difíciles de mi vida. Pero también me pregunto si sería raro vivir con mi jefe». «¿Sigues viéndolo solo como tu jefe?», Elena pausó considerando la pregunta. «No, supongo que no. Se ha convertido en... no sé cómo describirlo. ¿Un amigo? ¿Un mentor? ¿Una figura paterna? ¿Y eso es malo?». «No, no es malo. Es solo diferente a todo lo que esperaba cuando descubrí que estaba embarazada»,
Un mes después, Elena estaba en el hospital, sosteniendo a Sofía Elena Morales en sus brazos por primera vez. La bebé había nacido después de un trabajo de parto de 12 horas, pesando 3.2 kilogramos y completamente saludable. Carmen había estado con ella durante todo el proceso y Roberto había esperado en la sala de espera con un ramo de flores rosadas y un osito de peluche. Cuando finalmente pudo entrar a conocer a Sofía, Elena vio lágrimas en sus ojos. «Es perfecta», murmuró Roberto mientras observaba a la pequeña. «Completamente perfecta. ¿Quieres cargarla?», Elena le ofreció. Roberto tomó a Sofía con cuidado, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. La bebé abrió los ojos y lo miró directamente, y Elena vio cómo el corazón de Roberto se derretía completamente. «Hola, pequeña Sofía», susurró Roberto. «Soy Roberto. Voy a estar aquí para ti y tu mami siempre que nos necesiten». 6 semanas después, cuando Elena regresó al trabajo después de su licencia de maternidad, había tomado una decisión. Le había preguntado a Roberto si su oferta de vivir en su departamento seguía en pie, pero con una condición. Ella pagaría alquiler y contribuiría con los gastos de la casa. No sería caridad, sería una asociación. Roberto había aceptado inmediatamente. La nueva rutina funcionó mejor de lo que cualquiera de ellos había esperado. Roberto resultó ser naturalmente bueno con Sofía, ayudando con las alimentaciones nocturnas y pareciendo genuinamente feliz de tener una bebé en la casa. Elena tenía el apoyo que necesitaba sin sentir que era una carga para nadie. Una tarde, mientras Elena amamantaba a Sofía en la sala de estar del departamento de Roberto, él se sentó a su lado con una taza de té. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo Elena. «¿Qué? Que marcar el número equivocado ese día resultó ser la mejor decisión que nunca tomé intencionalmente». Roberto rió. «A veces creo que no fue un error en absoluto. A veces creo que el universo sabía exactamente lo que estaba haciendo». Elena miró a Sofía, que se había quedado dormida en sus brazos, y después miró a Roberto, quien las observaba a ambas con una expresión de completa paz. «¿Sabes qué, Roberto? Creo que tienes razón». Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, pintando el departamento con luz dorada, Elena se dio cuenta de que había encontrado exactamente lo que no sabía que estaba buscando. Una familia elegida, construida no a partir de planes o expectativas tradicionales, sino a partir de apoyo mutuo, comprensión y amor genuino. Sofía Elena Morales tendría una madre que la amaba incondicionalmente, una tía Carmen que la cuidaría, y un tío Roberto que había elegido estar presente desde el primer día. No era la familia que Elena había imaginado cuando se enteró por primera vez de que estaba embarazada, pero era perfecta exactamente como era. Y todo había comenzado con un número equivocado que resultó ser exactamente el número correcto.